Vamos a orar. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por el privilegio hermoso de podernos reunir a través de este medio y nos sentimos de verdad bendecidos porque nos invitas a estar en ágape contigo, en una mesa donde tú ya has dispuesto lo que traerá bendición a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, a todo nuestro ser, incluso hasta nuestro cuerpo, Padre. Damos gracias porque en estos días has estado viendo con misericordia la vida de nuestros amigos y hermanos y has estado sanando sus cuerpos, sanando sus vidas y seguirás haciéndolo, lo sé, Padre. Nosotros en este momento queremos sentarnos a tu mesa y participar de este alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, papá, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado hermano, nuestro amigo y nuestro consuelo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, pues vamos a regresar a la presentación número 4 que hemos estado viendo en este viernes pasado y hoy. Vamos a entrar a una parte muy interesante, ¿eh? La verdad es que esto me está gustando mucho. Hermano Benny, creo que se oye mucho ruido en tu micrófono. Bien. ¿Está prendido? Sí. Está prendido, déjalo pruebo. Sí, gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a ver la página, nos quedamos en la página 7, ¿sí recuerdan? Los que estuvimos el viernes pasado nos quedamos en la página 7, donde dice que lo que comprobaremos es que una vez que escuchaste a Jesús y decidiste recibir lo que te promete, las circunstancias que enfrentas van a desafiar la promesa hecha. Es allí donde ocurre tu decisión de permanecer o moverte de la promesa recibida, aceptando someterte a continuar sujeto a la naturaleza humana, ¿sí? Es decir, si tú te mueves de la promesa divina, pues lo que estás haciendo no es otra cosa más que aceptar seguir en la naturaleza humana, ¿no? No ver lo que Dios va a hacer y seguir estancado en, en lo que siempre estamos, ¿no? O sea, humanamente hablando, ahí estamos, ahí nos quedamos, no vemos la vida divina en nosotros. Si nosotros no permanecemos en la palabra que Dios nos dio. Observa que Jesús no te habla de esfuerzos ni de capacidad, sino de una decisión. Permanecer en la palabra de Dios no es otra cosa más que decidir estar en la palabra, decidir quedarse ahí, creerla y verla cumplirse. No se trata de esfuerzo. Muchas veces nosotros, ahí es donde nos atoramos porque creemos que Dios nos está pidiendo que nos esforcemos en cumplir su palabra. Y no, Dios no nos está pidiendo eso. El que va a cumplir su palabra en nosotros es Él. No nosotros vamos a cumplir su palabra. No tenemos la capacidad de cumplirla. Muchas veces hasta hemos pensado en que nos hemos resentido con Dios porque decimos, ¿por qué a mí que soy una persona tan imperfecta, Él me pide que sea perfecto? O ¿por qué a mí que soy una persona que tiene tantos problemas emocionales, me pide que yo ame a mi prójimo? O que yo me comporte de una manera en la que no tengo la capacidad de comportarme de esa manera. Pues es que Él no te está pidiendo que tú te comportes de esa manera, Él te está pidiendo que tú permanezcas en su palabra, que tú no te muevas de la promesa que Él te ha dado
de la palabra que Él te ha hablado a tu corazón, y entonces Él cumplirá su palabra. ¿Sí? Él cumplirá su palabra. No hemos, digo, no hemos entrado a ver los pasajes bíblicos donde Jesús hace los milagros, pero podríamos entrar y ver que en cada milagro que Jesús hace, generalmente lo que Él le pide a las personas que hagan es solamente que crean, ¿sí? En alguna ocasión le dice a alguien, Señor, si quieres puedes sanarme. Y le dice al Señor, si quiero, sé sano, levántate, ¿sí? Toma tu lecho y anda. Entonces, y así como ese, cada ocasión que Jesús hace un milagro, lo único que le pide a la persona es permanece en esa palabra. ¿Crees? Adelante, da el paso. Y uno de los milagros que nos explica un poquito cómo opera el hecho de no permanecer en la palabra es cuando el apóstol Pedro, o Pedro, ¿verdad? Ve a Jesús venir en la barca. Bueno, todos lo ven, pero Pedro decide decirle a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces le dice Jesús, ven, si crees, ven. Y entonces desciende de la barca y empieza a caminar también sobre las aguas. Pero ahí es donde entra el contraste de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y muchas veces nuestra mente o todo nuestro ser no está preparado para aceptar la naturaleza divina, no está dispuesto, eh, no está en condiciones de recibir la naturaleza divina. Y entonces hay un contraste bien grande porque mientras nuestros ojos están viendo una cosa, nuestro espíritu está experimentando otra muy distinta. Y ahí es donde nos atoramos muchas veces. Y elegimos creerle a lo que nuestros ojos ven, más que a lo que nuestro espíritu está experimentando. Y el caso de Pedro es clarísimo, donde él empieza a hundirse y pide el auxilio al Señor. Porque no sé tú qué te imaginas que haya pasado por la mente de Pedro cuando él ya se vio caminando sobre las aguas. ¿Qué ha pasado por tu mente, por mi mente? Me pregunto también, cuando yo veo en mi vida un milagro realizarse de cualquier magnitud, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro ser? No sé, pero algunos de nosotros empezamos a decir, pero no puede ser que esto esté sucediendo si yo soy tan deficiente, tan falto con Dios, si yo hasta no creí del todo, ¿no? O sea, la verdad es que no pensé que pudiera suceder esto. Entonces, empieza a haber en nosotros tantas, reflexiones y pensamientos y cosas que casi que nos hacen empezar a hundirnos también en el mar de nuestras complicaciones, sin entender que está sucediendo un milagro en ese momento, en nuestras vidas está sucediendo un milagro y estamos caminando sobre el agua, hablando figuradamente, algún milagro que Dios está haciendo y nosotros, nuestra humanidad
contrasta y choca totalmente con la divinidad de lo que está sucediendo. Y hay veces que no estamos preparados para aceptar ese milagro. Y muchas veces Dios sobrepasa a que si lo estás aceptando o no, pero hay veces que no, hay veces que Él permite que la cosa venga en reversa porque dudaste o porque no creíste o porque no aceptaste, no permaneciste en la palabra. ¿Sí? Es el caso que estamos viendo, el caso de Pedro. Pedro es invitado a caminar en lo divino. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua y empieza a experimentar lo divino. O sea, pero su ser no está preparado para entender lo que está pasando. Así que como lo rechaza automáticamente, rechaza lo que está sucediendo. Y es ahí donde se empieza a hundir. Entonces, ahorita que estamos en esto, viendo lo que papá nos está compartiendo y enseñando, eh, podríamos preguntarnos mil cosas, pero una de ellas es, bueno, ¿cuánto tiempo se necesita para empezar a experimentar la vida divina de Dios? ¿Cuántos años tengo que eh, escuchar esto, leer la Biblia, orar, no sé, qué tanto tenga yo que hacer para poder empezar a vivir la vida divina? Y la verdad es que, porque otra vez nosotros tratamos de entenderlo con nuestro entendimiento humano, con nuestras capacidades humanas, y déjame decirte que Dios no está queriendo que tú lo entiendas de una forma humana porque esto no se digiere de una forma humana. Esto tiene que ser entendido en el espíritu y debe ser entendido como un niño entiende los primeros rudimentos de la vida. Es decir, la vida divina de Dios puede ser ya, aquí, ahora, en este momento, si tú lo crees, si tú lo aceptas y lo recibes, pero sobre todo, si permaneces en esa palabra. Si permaneces en esa palabra, entonces puedes experimentarlo en tu vida, puedes recibirlo, ¿sí? Vamos a ver aquí en la presentación, la página número 8. Bueno, hasta ahorita, si hay algún comentario, alguna cosa que ustedes quieran que ampliemos con gusto, hermanos, amigos, háblenos, díganos, coméntenos. En la página número 8 está el inciso B. Paz. Ajá, sí, Beni. Fíjate que algo que también, ahora sí como dices tú, viene a mi mente cuando camino sobre los milagros, y creo que igual le vino a Pedro, que le, a veces como que se autoanaliza y dice uno, no, se siente uno el buena gente, se siente uno como que, ay, yo soy bien bueno, por eso me está pasando esto, no, yo soy, hasta se siente uno el más santo de todos, y ahí es donde como personas a veces hasta juzgamos, no, pues, tú no te va bien porque estás en pecado, y eso es el conocimiento nos ha envanecido, y entra el envanecimiento, entonces es donde empieza uno a hundirse porque ya se sale uno totalmente de lo divino, del milagro, de la exquisita relación que viene, porque eso es lo que rompe, ¿no? Eh, la soberbia en el conocimiento, la soberbia
oh, ya tengo 25 años en el pastorado, ya tengo tantos años en el cristianismo y pues ya me tocaba. De pensamientos, siento que es lo que nos o a mí en lo personal, me ha bajado y el, el, el momento divino, ah, lo que le pasó a Pedro, ¿no? Entonces estoy, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Ujú. Dios, Jesús. Sí, sí, sí. Sí, son Ese es mi variados comentario. los pensamientos que pueden quitar, movernos de la palabra recibida. Son varios los pensamientos. Tú nos estás comentando uno que sucede muy a menudo, y sí es cierto, ¿no? La soberbia, la vanidad, el creernos más que los demás, son pensamientos que nos llevan a no permanecer en la palabra que hemos recibido, precisamente, no permanecer en la palabra que hemos recibido. Y eso lo vemos mucho, este, como dices tú, las personas que hemos estado al frente, que Dios nos ha llamado, no sé, o en la forma antigua de cómo veíamos el Evangelio, ¿verdad? Este, así pensábamos que nosotros estábamos al frente, pero la verdad es que ahora papá nos ha enseñado que en Dios no hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, porque para Dios todos somos iguales, entonces el único que está al frente es Él. Nosotros solamente somos sus hijos y pues nada más, ¿no? Entonces aquí ya no cabe esa parte, precisamente ese es lo saludable de ir conociendo más de la vida divina, que nos empieza a ser saludables en muchos rinconcitos de nuestra vida que teníamos todavía esa situación, ¿no? De que decir, no, pues yo soy pastor, pues yo voy adelante, o yo soy llamado para hacer milagros, señales, prodigios. Pues esas señales seguirán a todos los que creen. Dice la palabra, al que creen le seguirán las señales, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo puedo yo permanecer en la palabra? Creyendo. Ese es el secreto, ¿no? Y para creerle a Dios, fíjate que se necesita tenerle confianza. Y para que tú le tengas confianza a alguien, tú necesitas eh, ser amigo o conocer de esa persona. Porque así de entrada, pues no le das tú la confianza a nadie, ¿no? Tienes que ser eh, alguien que le conoce, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Como siempre les he dicho, el punto de toque de la vida nueva en Cristo Jesús es la comunión con Él. Comunión va mucho más allá de oración, va mucho más allá de yo le he pedido a Dios y yo creo en Dios y todo. No, comunión es que tú le conozcas de una forma personal, íntima, y cuando me refiero a íntimo, me refiero a la parte más profunda de tu ser, que es tu espíritu. Ahí en esa parte es donde Dios quiere hacerse conocer por ti, por mí. ¿Para qué? Para nuestra propia salud, para que nosotros le tengamos confianza. Y en medio de esa confianza entra la fe. Entonces, ese es el detalle que debe haber en nuestras vidas. Ahora, es cierto que muchas veces cuando caminamos en el milagro que Dios está haciendo, también puede venir el otro engaño. El otro engaño es, ¿quién eres tú para que, para que recibas ese milagro si tú eras así y así y así? O sea, empieza a venir la voz acusadora diciéndote, no, tú no puedes caminar sobre las aguas. Tú no puedes andar en esos milagros, ¿no? Ni te ilusiones, eso no es para ti.
Si tú debes esto y esto y esto y esto y esto, y te empiezan a llegar a bombardear las voces de, de desprecio que hay dentro de ti mismo también. Ese es otro pensamiento, otra barrera, otra cosa que se impone ante la vida que Dios quiere darte, la vida divina. Entonces, eh, ninguna es válida, ninguna de esas voces debes validarlas en tu corazón, tenerle confianza a esas voces que te hablan, ¿no? ¿Por qué? Al contrario, Dios te ama, ¿cuánto te ama? Este, eh, yo estaba oyendo el otro día a un predicador eh, que últimamente Dios me ha permitido estarlo escuchando mucho y me llamó mucho la atención que él comenta algo este, y dice que cuando él era pequeño, cuando era pues entre joven, adolescente, que hubo un suceso que pasó en su vida, no comentó cuál, pero lo cual hizo que él se enojara mucho contra Dios. Entonces, él dijo, yo no voy a volver a hablar con Dios. Estoy enojado con Dios y no voy a volver a hablar con él. Voy a tener que seguir yendo a su iglesia porque si no voy, mi papá me cose a palos, pero no quiero hablar con Dios. Y mientras todos estaban en la iglesia, él estaba en una actitud soberbia, totalmente enojado con Dios. Y yo creo que Dios ni comía, ¿verdad? De que este muchacho estaba enojado con Dios. Y entonces, eh, dice que les decía el pastor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y él, al contrario, levantaba más la cabeza y estaba enojado con Dios, para hacer sentir a Dios que estaba muy enojado con él. Entonces, dice que en una de esas llegó una hermana ancianita de la iglesia, ¿verdad? Y, y, y se le acercó y lo abrazó y entonces le dijo, ay, Dantecito, cuánto te ama el Señor. Pero con esa voz de esa ancianita tan amorosa, ¿verdad? Y lo abrazó y le dijo, ay, príncipe de Dios, cuánto te ama el Señor. Si tú supieras cuánto te ama. Y entonces eso empezó a quebrantar su corazón, ¿verdad? Empezó a quebrantar su corazón hasta que no pudo más y tuvo que humillar su corazón y pedirle perdón a Dios. Ahora, el punto es que, que muchos de nosotros eh, no nos sentimos tan amados por Dios. Pensamos que Dios tiene a su gente especial nada más, ¿verdad? Que a su gente, a su círculo íntimo, ¿verdad? A sus cuates, o a su gente con la que nada más Él se junta, ¿verdad? Y nosotros pues andamos ahí como un parche mal pegado, nada más buscándole a Dios porque pues no sabemos que lo necesitamos, pero como que no somos muy amigos de Dios, pero no por nosotros, sino porque Él a lo mejor no nos ha elegido como sus amigos. Pero déjame decirte que este es un engaño del diablo. Eso es una mentira, porque tú eres de las personas íntimas de Dios. Tú puedes serlo, si tú quieres. Él te invitó a eso. Él te invitó a ser su amigo, a sentarte a su mesa, como lo hablamos la otra ocasión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. ¿Sabías que la comida principal o el alimento principal en la tradición judía donde se escribió esa palabra que te estoy diciendo, sabías que esa era una comida tan especial? El judío podía invitarte a desayunar si tú no eras judío o más bien si tú no eras una persona muy allegada a él. Podían desayunar en cualquier lado.
porque en su casa no siempre. Y la verdad es que un judío religioso no compartía con nadie sus alimentos más que con las personas que son de su misma fe y que creen como él y que son amigos suyos. Pero principalmente la comida más especial era la cena. Entonces, por eso ahí dice la palabra, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque en la tradición que se escribió eso, el judío podía invitar a otra persona, a otro judío, a su casa a comer, a desayunar, pero a cenar solamente a una persona muy íntima de su elección, a un amigo muy cercano, a una persona que solamente es familiar. Entonces, por eso te dice el Señor, si tú abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. O sea, partiremos el pan, pero el pan especial. El tener contigo una cena es porque te estoy diciendo que tú eres una persona especial para mí. Entonces, si tú supieras, príncipe, cuánto te ama el Señor. Si tú supieras, princesa, cuánto te ama el Señor. Sabrías que la vida divina es para ti. Que no es nada más para otros. Que es para que tú la vivas, para que yo la viva. ¿Sí? Bien. Entonces regresamos a la página 8. El inciso B. ¿Alguien nos puede leer, por favor? ¿Nos quiere leer alguien? ¿Nadie se anima? No los tiene. Bueno, no se preocupen. Aquí se los leo yo. Dice, serás verdaderamente mi discípulo. Discípulo habla de quien aprende las disciplinas de su maestro. Jesús viene a tu espíritu para enseñarte a vivir lo que él mismo vive. ¿Sí? La disciplina que Jesús te va a enseñar es permanecer en lo prometido. No dejar que nada tome tu lugar, el lugar de su promesa en ti. No dejar que nada tome el lugar de su promesa en ti. Como puede ser el afán, el temor, la duda, etcétera. Hablábamos también de la soberbia. Permanecer es una elección, no un esfuerzo. Tú eliges permanecer en su palabra y esa elección permite que el poder de Dios opere en tu espíritu para darte la capacidad divina de vivirlo. Esto marca la absoluta diferencia entre ser un fan o un admirador de Jesús o ser su discípulo. Solamente viviendo las disciplinas que Jesús te enseña, podrás disfrutar la vida eterna. Fíjate que algo que podemos notar de diferencia entre cómo vivíamos el Evangelio antes y cómo lo vivimos ahora, es que anteriormente nosotros veíamos que Jesús nos ayudaba desde el externamente o desde fuera de nosotros. Entonces, si teníamos algún asunto, le pedíamos, le clamábamos a Él y entonces Él nos ayudaba. Así es como lo veíamos, no que así fuera, pero así es como lo veíamos. Entonces,
vivíamos con un Jesús que vivía fuera de nosotros, que estaba, pues no sé, en los cielos o donde tú lo ubicaras, pero no adentro de nosotros. Ahora, en esta nueva forma de vivir el Evangelio, lo que está en contraste completo es que ahora Jesús está aquí con nosotros. Jesús nos invita a vivir con Él la vida de Dios. Jesús vive y nos enseña, pero desde adentro. Ya no es que nos ayuda, sino que permanece con nosotros aquí todo el tiempo, cada instante, cada momento, y Él nos lleva a vivir divinamente todos los sucesos de nuestra vida, si nosotros elegimos permanecer en esa palabra. Si nosotros elegimos vivirla a lo natural o a lo carnal, también lo hacemos. No crea usted que ya entonces Jesús se fue y ya nos dejó y dijo, no, pues ya vi que tú nada más quieres andártela pachangueando solito y no quieres vivir la vida conmigo. No. O sea, una vez que Él te tomó por hijo, Él pone su espíritu en tu corazón y su espíritu te redarguye, me redarguye, ¿sí? Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Me habla al corazón y me dice, tú quieres andar por estos lados, pero no son caminos de vida. No te va a traer bendición. Así que te invito a caminar conmigo. Entonces, y a veces hacemos nuestro berrinche como todos los niños, ¿sí? Y decimos, no, yo quiero hacerle así. Y él no se para en la puerta y te dice, no lo hagas así. No, él te respeta. Y es más, te consuela cuando estás ahí caído, ya ante el golpazo que te diste, ¿no? Y trae consuelo a tu corazón, pero te invita a caminar sobre las aguas con él, ¿sí? Te vuelve a invitar. El punto es que ser discípulo, un discípulo no se logra dándole a alguien un manual y decirle, ten, aquí está el manual, estúdialo y hacemos el examen y entonces ya vas a ser, veremos si puedes ser mi discípulo o si ya eres mi discípulo. No, eso es en las escuelas de ahora, pero no es la forma de enseñar de Dios. ¿Cómo es que Jesús hizo sus discípulos? Caminó, Él los eligió, los invitó, comió con ellos, o sea, dormían juntos, comían juntos, andaban juntos, para todos lados. El tipo de escuela a la que Él los invitó era un tipo de escuela griega a la que se le llama peripatética, que quiere decir que el maestro va caminando adelante y va platicando sus enseñanzas y los discípulos vienen atrás escuchando y de ahí van tomando la enseñanza. Esa era una forma muy común de enseñar en ese tiempo. Pero lo más importante es que Jesús no solamente les hablaba, sino que además veían cómo él actuaba en todos los aspectos. Si venían y le preguntaban y las respuestas que él daba, si se encontraba algún menesteroso en el camino y cómo lo ayudaba, o más bien cómo lo sanaba o le daba lo que necesitara. Entonces, ese es el punto. El punto es que debe uno tener una cercanía de comunión con el maestro. ¿Sí? Entonces, aquí en la página 8 dice, el comprender y recibir esta sencilla instrucción te dará seguridad
en saber el camino a la libertad verdadera. El comprender y recibir esta sencilla instrucción te dará seguridad en saber el camino a la libertad verdadera, ¿sí? Date cuenta cómo este pequeño principio, pero tan valioso, de permanecer, es el que hace la diferencia entre ver la gloria de Dios en tu vida o no verla, ¿sí? Ese pequeño principio de permanecer es el que hace la diferencia en experimentar de verdad una vida divina o solamente ir de chispazo en chispazo, ¿no? Porque lo que habíamos dicho también el otro viernes, o decides vivir en la misericordia de Dios o decides vivir en la gracia de Dios, ¿sí? Acuérdate, la misericordia es para todos y todos la reciben de parte de Dios. Es como el sol sale para todos y es una bendición de Dios. Pero para algunos es hasta hostigante, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es para todos. Pero si tú eliges pasar de la misericordia a vivir en la gracia, eso ya es otra cosa. Entonces, permanecer en la palabra te hace vivir en la gracia de Dios, ser familia de Dios, ser invitado al ágape de Dios todo el tiempo, todos los días, cada instante. ¿Sí? Dice en la página 9, dice el inciso C, y conocerás la verdad. Y conocerás la verdad. Bueno, perdón, ¿hasta aquí hay algún comentario, alguna cosa que ustedes quisieran decir o algo que quisieran preguntar también? Bueno, si no, continuamos. Y conocerás la verdad. Aquí está una poderosísima promesa. Dios se compromete a darte vivencias divinas. Cada verdad que te habla lo hace con toda la intención de producir en tu espíritu la vivencia divina que te promete. Ahorita me está viniendo al espíritu algo que me está señalando papá, y es el hecho de que muchos de los que estamos aquí, yo creo que todos los que, no sé, tal vez me equivoque, pero todos los que estamos aquí aprendimos a ganarnos las cosas, a ganarnos eh, pues favor de Dios, a ganarnos, a agradar a Dios, porque ese es muchas veces eh, nuestro eslogan, ¿no? ¿Por qué haces esto? Porque estoy agradando a Dios. ¿Por qué no haces aquello? Porque Dios no se agrada de eso. Y nosotros caminamos así pensando que esto es agradable a Dios. ¿Sí? No es porque cuánto agrades a Dios o cuánto no lo agrades. ¿Sí? No se trata de ganarse el favor de Dios, como muchas veces nos lo han explicado, ¿no? Con el relato, por ejemplo, de Esther, del libro de Esther, de aquella mujer de Dios que entró a la presencia del rey y se ganó el favor del rey. Y entonces creemos que ese relato está en la escritura para mostrarnos que así debemos de ser nosotros, ganarnos el favor del rey. ¿Sí? Pues yo quiero decirte que el favor del rey ya está ganado.
Ya lo ganó Cristo para ti y te lo dio. Ese es el regalo de la salvación. Ya incluye. No, pero es que yo debo de hacer, de predicar, de ganar almas, de ir y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión y todo eso. Y empezamos a poner un montón de costalitos encima de nuestra espalda para hacer, porque yo tengo que hacer, ¿cómo voy a recibir? Nada más, pues no es así. Sí. Bueno, pues precisamente por eso es que necesitamos conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres. ¿Sí? Conocer la verdad. Dígame, ¿la verdad se conoce haciendo cosas? La verdad se logra conocer en la medida en la que nosotros nos esforzamos más. Si nosotros no recibimos el reino de Dios como un niño, no podemos entrar. Los niños no son muy esforzados, que digamos. No se basa en su fuerza, no se basa en sus capacidades, no se basa en sus habilidades o en su inteligencia. ¿Cuál es la cualidad más grande de un niño? Pues que es totalmente dependiente, ¿sí? Entonces, a eso nos ha invitado, papá. Como que a muchos no nos entra esa pieza del rompecabezas, no nos entra, ¿no? Porque decimos, no, es que esto no es así. Y ahí nos atoramos, porque, sobre todo porque hemos aprendido a sudar, a sudar hasta lágrimas de sangre, sudor perdón, gotas de sangre, ¿no? Y ganarnos el aprecio de Dios, el favor de Dios, ganar, que Él vea que somos valiosos. ¿Usted cree que si no supiera que somos valiosos, Él hubiera dado su vida por usted? Él nos valoró cuando no valíamos nada. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Él nos hizo familia, nos invitó, nos esperó todavía después de hacer nuestras tonterías, de ir y malgastar la herencia y todo el bagaje espiritual que teníamos y todavía después de eso, salía cada día a buscarnos y decirnos, hijo, yo estoy aquí para ti. No me he olvidado de ti. Si supieras cuán amado eres tú, hijo. Si supieras que tu lugar aquí está. Nadie ha quitado tu lugar, nadie te lo ha ganado porque tu lugar es único. Yo te lo di y nadie va a ocupar tu lugar. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para agradar a un Dios así, a un Padre así? Él no está esperando que hagamos nada para comprar su agrado. Él está esperando que recibamos. Nos ha invitado a ser su familia. Nos ha invitado a ser sus discípulos. ¿Sí? Pero en este caminar no son conceptos los que se reciben. Es básicamente al maestro
al que se recibe aquí. Es el maestro haciéndose, reproduciéndose en nosotros, llenando nuestra vida para que nosotros nos convirtamos en Él. Ese es el logro de un maestro, pero del maestro divino, porque humanamente ningún maestro puede hacer eso, ¿sí? Pero el maestro, Él sí puede reproducirse en nosotros. Que su imagen, que su vida, que lo que Él es, se ha conformado en nuestras vidas. Y conocerán la verdad. Aquí está una poderosísima promesa. Dios se compromete a darte vivencias divinas. Cada verdad que te habla lo hace con toda la intención de producir en tu espíritu la vivencia divina que te promete. Recuerde usted que las palabras de Dios no son solo palabras. Sus palabras dan vida. ¿Con qué creó Dios el mundo? Con su palabra. ¿Se da cuenta que su palabra es mucho más que palabras? Entonces, cuando Él te da su palabra, se está dando a ti, te está dando la verdad, para que esa palabra produzca. Ya lleva la semilla, ya lleva el poder para hacer lo que Él la envió. Porque para Dios, conocer equivale a vivir. Si no lo vives, no lo conoces. ¿Sí? Entonces, Dios te invita a vivir esa verdad que te ha dado. Te invita a vivirla. Nos invita a vivirla. Cada vez que eliges permanecer en la promesa recibida, te será dada la vivencia divina correspondiente. Recuerda que en cada área de nuestra vida necesitamos su verdad. O sea, lo necesitamos a Él viviendo en nosotros para cada vivencia de nuestra vida. Tú puedes vivir teniendo verdad ya en una área de tu vida, pero todavía estando vacío o todavía no teniendo verdad en alguna otra área de tu vida. Entonces, por eso dice que el crecimiento del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, en la medida en la que nosotros permitamos que venga la verdad a alguna área específica, que venga la palabra de Dios a alguna área específica de nuestra vida y nosotros permanecemos en esa palabra, entonces vivimos la vivencia ya con la palabra de Dios en nuestro corazón, vivimos esa experiencia, esa vivencia, esa vida divina en esa área, ya lo comprobamos, pero falta en las otras áreas. Cada área, cada suceso de nuestra vida requiere de un grado de verdad, requiere de una porción de verdad. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Por eso es que día con día necesitamos caminar con papá. Y no te decepciones de ti diciendo, oh, pero ¿por qué? Si yo estoy viviendo otra vez esto humanamente, si yo ya había entendido que papá quería vivir conmigo una vivencia y yo ahora di paso a mi humanidad en esto,
Bueno, es que en eso todavía hace falta, ¿verdad? Hace falta que se inyecte verdad a esa área de tu vida. Y no es que papá no lo vea o no lo quiera hacer o lo esté dejando para después. Es porque te está invitando a que tú le pidas que quieres vivir la verdad en esa área específica. ¿Sí? Entonces tú se lo debes pedir. Pedid y se os dará. ¿Ok? Bueno, los veo muy serios hoy, ¿eh? La verdad es que me están preocupando. Pero bueno, se lo dejo a papá. Que él con su Espíritu Santo se los explique de una forma que ustedes lo logren recibir, entender, digerir y decir, bueno, aquí está la mesa. Ahora sí que sea papá el que nos sirva, ¿verdad? Que nos sirva a cada uno. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Esto está profundo, pero está hermoso. Y además, pues, muy amplio. Bien, pues, vamos a pedirle a papá que él nos deje esa palabra ahí en nuestro corazoncito, que quede esa semilla y que fructifique mucho, mucho. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre bueno, agradecemos tu palabra para nuestro corazón. Sabemos que tú estás edificando una casa para ti en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros nos disponemos, creemos, te creemos a ti, no a la voz del hombre, ni a la voz de nuestras circunstancias, ni de las cosas que traemos dentro, porque tú irás haciendo limpieza habitación por habitación de nuestro corazón. Y lo estás haciendo ya. Y estás dejando bien claros los cimientos y la palabra que modifica totalmente nuestra vida. La creemos, papito, la recibimos y gracias por este ágape, esta mesa que tú pusiste esta noche para nosotros. Gracias por invitarnos a cenar contigo. Es un privilegio bien grande. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, pues los invito para el próximo viernes, si Dios nos presta la vida, porque todavía esto se va a poner más bueno. Seguimos con con esta presentación número 4. Nos quedamos en la página 9. ¿Sí? Sí, está bien, hermano. Muy bien. Que papito nos Sí. bendiga a todos. ¿Estamos? Igualmente, que Dios los bendiga mucho a todos. Amén. Gracias, sí. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.